La sociedad no es más que el reflejo de nosotros mismos. El espejo para vernos un poco más. Vamos a hablar ahora con el doctor Pablo Villegas, es legislador electo del Movimiento Popular Fueguino. Estamos en una etapa de transición donde varios temas y fundamentalmente las posibles modificaciones al sistema previsional de los empleados de la administración pública de la provincia, del IPAUS, forman parte quizás de la agenda más importante que lleve adelante la legislatura en este periodo de transición. Quedan apenas 4 meses. Si bien es legislador electo, queríamos saber si ya hay algún trabajo, si tiene un posicionamiento el Movimiento Popular Fueguino respecto de esta tarea que se va a desarrollar, según los anuncios, en lo poco que queda de este año. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Edith. Muchas gracias por la invitación. Bueno, una transición que viene así como calentando motores, fundamentalmente por un tema que es caliente como es el IPAUS, ¿no? Sí. Y estos adelantos de intenciones del Frente para la Victoria de empezar a revisar y a modificar el sistema. ¿El movimiento tiene, digamos, alguna decisión en conjunto, algún posicionamiento que hayan fijado partidariamente respecto del IPAUS? Mira, personalmente creo que es importante destacar un concepto básico, a mi modo de ver, que es que soy sumamente respetuoso de la institucionalidad vigente, es decir, de aquellos legisladores que hoy en día están en mandato hasta el mes de diciembre. Y quienes definitivamente o en forma definitiva son los que, en el caso que el Frente para la Victoria presente esta propuesta o este proyecto de modificación del régimen jubilatorio y de pensiones, son los que van a definir. El movimiento como organización política no tiene consensuado un proyecto en particular. Sí, nosotros junto con Mónica Urquiza, cuando estábamos en la etapa del proceso de campaña y de candidatos, teníamos algunas propuestas medianamente definidas que las hemos hecho conocer a la gente, ya sea en forma personal, en forma pública, y que tienen que ver con algunas realidades del IPAO, con el sistema de gestión y de administración del instituto. Hemos manifestado en cierto modo no estar de acuerdo con este sistema del directorio, del modo que está establecido. Dimos a conocer en su momento nuestras razones. Las razones no son más que lo que se ve a diario, que es la alta complejidad en tornar ejecutivo un órgano tan importante como el IPAUS en la resolución de los problemas diarios de sus afiliados. Ese ámbito deliberativo en donde entran en pugna diversos intereses, en cierto modo se presenta como un obstáculo a la solución de los problemas de la gente, y también que tienen que ver con el sistema de financiamiento del instituto. Esto es con una ley, con la posibilidad de presentar un proyecto de ley de goteo diario que garantice el pago en tiempo y forma tanto de la provincia, del Estado provincial o las municipalidades, de los aportes y contribuciones previsionales y asistenciales. Por allí ya entro en el terreno más personal, que tiene que ver con la derogación de la ley 939, esto de que permite al instituto la transferencia y el uso de fondos de origen asistencial al previsional, lo que al día de la fecha, por información que se maneja, genera una deuda del previsional al asistencial de 70 millones de pesos. Una serie de proyectos que tienen que ver con la realidad, ¿no? Sí, la pregunta es la siguiente. Vos mencionabas dentro de estas cuestiones que habían puntualizado en campaña, el hecho del directorio como un órgano deliberativo, con la necesidad de algo más ejecutivo. ¿Compartís la idea del Frente para la Victoria, por ejemplo, de la designación de un presidente cuya responsabilidad esté exclusivamente en el Ejecutivo Provincial? Mira, ¿la disolución del directorio, por ejemplo? Es por lo que se ha
dejado entrever, viste, se habla del desdoblamiento, de la parte asistencial por un lado, la obra social y la parte previsional por otro, pero bueno, son todas manifestaciones políticas que todavía no se han materializado en proyectos concretos. Yo en principio te diría que muy de acuerdo no estoy en esto del desdoblamiento de la parte previsional de la parte asistencial. Sí creo que hay que meterle mano en el buen sentido de la palabra al sistema de conducción del instituto, por ahí profesionalizarlo y darle una participación en cierto modo de control a los pasivos y los activos, pero no de ejecución de la política pública, observar y aplicar por parte del instituto. Y esto guarda relación a un concepto básico. El IPAUS es un órgano descentralizado previsto por ley, la ley 561, la 641, pero no deja de ser un órgano, un organismo, mejor dicho, del Estado provincial, que en definitiva es el garante de la prestación de la seguridad social. En consecuencia, si el garante y el máximo responsable de la seguridad social es el Estado provincial, la conducción del instituto debería estar en manos del Estado provincial. ¿Pero no estás de acuerdo con la disolución del directorio? Cambiar el sistema del directorio, yo sí estoy de acuerdo. Mónica Urquiza decía en declaraciones, hace algunos días nada más, que en función de la situación que vive hoy el IPAUS como urgente, lo que se necesita es regularizar el pago sin duda de las jubilaciones, que los fondos lleguen, pero que no ve mal, de algún modo, empezar a analizar los cambios que son necesarios, precisamente por lo que hoy se vive y que es muy complejo, ¿no? Es decir, no es para apurar a nadie, pero ir adelantando tareas. Absolutamente, faltan 4 meses para que nosotros asumamos y te vuelvo a insistir, los que están en ejercicio es mucho tiempo mandato, también para el IPAUS, ¿no? Entonces tienen la oportunidad y ellos sabrán, los legisladores actuales, qué decisión van a tomar. Yo creo que sí, coincido absolutamente con Mónica, es decir, creo que una de las patas a resolver del problema es garantizar el pago de aportes y contribuciones tanto provisionales como asistenciales, como te decía, en tiempo y forma. Eso a través de un proyecto de ley de goteo seguramente lo vamos a hacer nosotros. Y si en el mientras tanto se van resolviendo algunas otras cuestiones que tienen que ver con el sistema del régimen, el cálculo de haberes, el haberes previsional y algunos otros, regímenes especiales, la existencia o no, la permanencia o no de estos regímenes extraordinarios o especiales, bueno, se verá en su momento qué marco normativo existirá en el mes de diciembre. En función de eso también se va a ayornar el proyecto que nosotros elaboraremos. De todos modos, yo creo que hasta que no haya proyectos concretos se hace muy difícil el opinar acerca de la postura del futuro gobierno de la provincia, del proyecto del Frente por la Victoria, porque en el mes de marzo se decía una cosa en plena campaña y ahora dicen otra. Entonces, una vez que estén presentados, seguramente allí haremos algunas consideraciones políticas. ¿Qué pensás que es lo que más run run hace o más preocupa a los gremios respecto de una posible emergencia previsional? Y mira, la emergencia previsional puede afectar también a la fase administrativa y eso tiene una directa incidencia sobre la estabilidad laboral de los empleados. Yo en eso quiero ser muy, pero muy cuidadoso. Hay que tener, por eso te digo que el sentido y el alcance de la letra del proyecto de ley hay que leerla en forma muy cuidadosa y bastante seria. ¿Por qué? Porque a veces algún proyecto de ley deja traslucir algunas otras cuestiones. Yo espero que no se llegue a ese grado de declarar una emergencia también administrativa, previsional y administrativa, y se ponga en peligro la estabilidad laboral de los empleados del instituto, porque desde ya te digo que vamos a estar en contra. Pablo, yendo ya a lo que será más adelante la fase legislativa,
sos un abogado que conoce y está vinculado con cuestiones delictivas, podríamos decirlo, cómo actúan, o qué es lo que nos pasa, ¿no? Desde el punto de vista de no respetar las normas y demás. Y te hacemos, no sé, o es una idea, quizás trabajando en cuestiones que tengan que ver con la seguridad, a fin de la experiencia que te da tu propia profesión de abogado, de llevar adelante causas penales y demás. ¿Qué cosas corregirías, si es que tenés pensado hacerlo, en relación a la seguridad en la provincia? Mira, hay un sinnúmero de herramientas que tengo pensado trabajar como proyectos de ley. Uno tiene que ver con la ley 804, que es la ley de mediación penal, que es una muy buena herramienta que descomprime en cierto modo el trabajo diario de los juzgados y que jerarquiza en cierto modo también, por así decirlo, la participación de la víctima en la resolución del conflicto penal. Y también desde otra óptica tratar de establecer a través de un proyecto de ley marcos conceptuales en materia de seguridad ciudadana que impliquen el reconocimiento de nuevos paradigmas a los que debe sujetarse las políticas a implementar en materia de seguridad ciudadana. Esto que por ahí pareciera ser un juego de palabras. Que claro, que digo, traducido para la gente que sería, por ejemplo, hoy en día, y ya hace rato que se ha dejado de asumir como acertado que el problema de la seguridad es un problema de la policía o exclusivamente del Poder Judicial. Creo que hay que tratar de jerarquizar la participación del ciudadano y de generar los mecanismos por ley que garanticen esa participación, es decir, en la construcción de una política pública de seguridad. Pero digo, lo que sí se ha demostrado es que se pueden agregar más móviles, más agentes, más policía, más control, pero no se puede poner un policía por cada ciudadano, y lo que hay que tener en cuenta son esas conductas y la sociedad como parte integrante, ¿no?, de este gran mapa que debe de algún modo tratar de disminuir los niveles de delincuencia, ¿no? Absolutamente. Mira, yo te pongo un ejemplo clásico y muy claro. Es decir, el tema de los delitos de abusos sexuales infantiles. Es decir, por más policías que pongamos, por más patrulleros, y son muy importantes en la provincia, estamos por encima de la media nacional. Entonces, en cuanto a la tasa de delitos que se cometen en ese sentido. Y que son los que se descubren y se denuncian, y vaya a saber... Tenemos un porcentaje de los que se denuncian, un porcentaje, hay un trabajo ya un poco desactualizado, del 2008, hecho por algunos psicólogos del sistema penitenciario, del Poder Judicial, que fue muy claro desde el punto de vista conceptual. Y también tenemos las estadísticas que surgen del sistema penal y lo que uno vive como profesional en el ejercicio de la profesión. Yo, el mes pasado he estado en causa de querellante, en caso de abuso, también ejerzo la defensa, y uno sabe, por ser un actor del sistema, que está por encima de la media nacional. En consecuencia, ese tipo de delitos requiere un abordaje totalmente distinto a los paradigmas vigentes, esto de creer que el problema de la seguridad se resuelve con más patrulleros o más policías. El abordaje tiene que ser interdisciplinario. O una justicia más justa, por ejemplo, ¿no? O menos garantista. Hay que mirar, desde rever el sistema de la entrevista del 105 del Código Procesal Penal, que es la declaración del menor víctima, a mi modo de ver, que habría que cambiar. Hoy de hecho, hay un juzgado que utiliza el sistema de la sala Gesell y otro no. Pero digo, uno por la experiencia profesional se da cuenta que hay que cambiar ese sistema vigente y que es fundamental. Estamos atrasados en el abordaje de determinadas cosas. El Código Procesal Provincial es distinto al nacional. Hoy, por suerte, se está permitiendo que las consultas, las preguntas al menor víctima de este tipo de delitos sean realizados por
miembros del cuerpo de peritos forenses del Poder Judicial, en algunos casos. En otros casos directamente la toma la juez. Y a veces el abordaje requiere una especialización en materia profesional distinta, porque un menor víctima de un delito de esta característica se manifiesta de un modo muy particular. Y si el sistema, y de hecho existen claros ejemplos de ello, si el sistema los aborda mal en los primeros momentos, que es cuando se hace la denuncia o el menor declara, generalmente se fracasa la investigación. Te pongo un ejemplo de qué es lo que se podría llegar a cambiar. Rever el sistema procesal penal, rever las políticas en materia de seguridad ciudadana frente a este tipo de delitos, darle mayor importancia a la formación de los docentes en la percepción de las conductas que pueden llegar a manifestar la existencia de una víctima de delito de abuso sexual. Y la educación, el abordaje de la salud, tantos lugares, ¿no? La participación del sistema y de los actores del sistema de salud en la construcción de la política pública es fundamental. Ellos son conocedores diarios de la realidad que les golpea en los hospitales, en los centros asistenciales. ¿Y eso se puede legislar, digamos? Yo creo que sí, que un marco general... Para que no quede en actitudes aisladas, digamos, ¿no? Absolutamente. O voluntarias. Exacto. Yo pongo de ejemplo esto del comisario WhatsApp, que se dio a conocer hace unos días atrás. Un comisario de la provincia que utilizando una herramienta tecnológica generó una política pública en materia de seguridad distinta a la que los paradigmas históricos establecen. Y en realidad esa política aplicada por este comisario deja al desnudo un paradigma que es importantísimo, que es el que hacía referencia recién, es esto de darle participación efectiva y empoderamiento al vecino. El vecino es el que tiene la información, el que sabe lo que pasa en el barrio, el que conoce el movimiento, ¿no? Es esa incorporación ciudadana a la construcción de una mayor seguridad social, ¿no? De una mayor seguridad ciudadana. Absolutamente. Es decir, y eso no tiene que ver como un hecho aislado. Claro, porque lo del comisario WhatsApp es nada más que una iniciativa individual. Es más, le preguntaron cómo había respondido la policía a su iniciativa, ¿no? Eso da el marco de que es realmente una idea. Fue un hecho aislado. En realidad uno... ¿Se puede sistematizar eso? Yo creo que sí, que en términos generales, no tan específicos, individuales, pero sí en términos generales creo que se puede discutir en el ámbito legislativo el contenido, el sentido y el alcance de una política que involucre al vecino, que involucre al ciudadano. Pienso en los sistemas de videovigilancia. Los públicos, los que tanto hemos hablado cuando la seguridad, a partir de hechos muy puntuales, bueno, un asesinato que ha sido abogado, ¿no? de parte del remisero. Del taxista Toledo. Del taxista Toledo, digo, fue un punto de inflexión nuestra ciudad, ¿no? Digo, se empezó a ver. A partir de ahí creo que se empieza a equipar más a la policía, más móviles, más agentes. Pero no alcanza. Pero claro, no alcanza. Y también todo lo que fue el sistema de vigilancia, pero quedó ahí también el público. Mónica Urquiza fue la legisladora que introdujo en su momento el proyecto de ley que se sancionó, que regula el sistema de videovigilancia, que en la ciudad de Río Grande existe una participación, una comisión de seguridad ciudadana con participación del municipio, el Consejo Deliberante y la Policía de la provincia, porque allá tienen un sistema mucho más... En realidad tienen un sistema vigente que presta los servicios de manera preventiva y de manera proactiva, por así decirlo. Pero acá en la ciudad de Ushuaia no, es más, se trata de una ley que, si mal no recuerdo, es del año 2008, ahí no sabría decirte con seguridad, y que al día de la fecha no está reglamentada. Entonces, se puede trabajar en un sinnúmero de situaciones que va a representar, en definitiva, mecanismos legales nuevos
que van a permitir mejores soluciones a la problemática diaria de los vecinos. Con la participación propia de los vecinos, ¿no? Digo, porque con estas filmaciones hay muchos hechos que se han esclarecido, con cámaras que tienen los propios vecinos por su seguridad personal, particular, domiciliaria, ¿no? Después de Toledo se habló desde determinados ámbitos municipales de un sistema de videovigilancia, etcétera. Y en realidad cámaras, domos. Bueno, no pasó nada, pasaron los años, no pasó nada, hay domos que simplemente están, que no graban, entonces no tienen ningún sentido. Y esto no lo dice Pablo Villegas, lo dice las contestaciones de los propios directores de la municipalidad cuando uno requiere en una causa penal. Y lo saben los jueces y la policía de la provincia también. Entonces será un tema que, absolutamente, ahí vamos a trabajar que van a trabajar en el bloque. Finalmente, Pablo, porque ya nos tenemos que despedir, bueno, esta transición, un movimiento que llega con un entendimiento, dijo Lechman en el programa anterior, no con una unidad que la está tratando de construir hacia las elecciones nacionales, pero que nuevamente los tendrá como un bloque de la oposición al gobierno de Rosana Bertone. Digo, ¿cómo están transitando este camino, ¿no? No digo de reconstrucción, pero sí de reacomodamiento tras las elecciones provinciales? Mira, a nivel provincial nosotros vamos a ejercer el rol de oposición porque para eso hemos sido elegidos y esa fue la propuesta que tuvimos oportunamente. En lo que tiene que ver con las candidaturas a diputados nacionales, la de Jorge Lechman, María Bockelman y Fernandito Yarzún, y la de Miguelito Requia, María Vargas para el Parla Sur. Como bien lo dijo Lechman, estamos en un marco de entendimiento, no de unidad, porque la unidad requiere o presupone otro tipo de situaciones, objetivos comunes, metodologías comunes, que la realidad de los hechos no existe hoy en día dentro del movimiento. Pero ello no implica que a uno como dirigente de nuestra organización política no le quepa la responsabilidad de trabajar en pos de los candidatos del movimiento. Y eso es lo que estamos haciendo desde el sector Por un Futuro Movimiento, y creo yo la mayoría de los sectores internos del Movimiento Popular Fueguino. Esperamos hacer una buena elección y esperamos mantener la banca de diputado nacional y si se puede la de Parla Sur. Gracias, Pablo, por haber venido. No, por favor, gracias a vos. Bueno, hablábamos con Pablo Villegas y llegábamos así al final de nuestro programa. Abordamos el tema de la salud, por supuesto también el tema del IPAUS, la legislatura, la transición y finalmente terminamos hablando de seguridad, un tema muy importante como un adelanto de lo que puede ser parte de la tarea legislativa de la próxima gestión. Nos despedimos nosotros, dentro de 7 días volvemos a encontrarnos. Chao. El espejo. Si no te gusta lo que ves, está en vos cambiarlo. El espejo, para vernos un poco más. El espejo.